bendición. En Jeremías 23:18 dice: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Aquí se habla del secreto de quién. Del secreto de Jehová. ¿Cuál es el secreto de Jehová? Sintonizar su voz. ¿Y cómo podemos sintonizar la voz de Dios? Leyendo. Nota lo que dice la Biblia en Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee. ¿Por qué es bienaventurado? Porque al leer, al estudiar la profecía, entrará en el secreto de Dios. Eso significa, hermanos, que cuando nosotros nos adentramos en el estudio de la Biblia, pasamos a un nivel especial, a una dimensión especial. Amén. El que lee la profecía entra en una dimensión especial. ¿Saben por qué? Porque entramos en el secreto de Dios. ¿Y qué significa el secreto de Dios? Es cuando tú puedes codificar la voz de Dios, cuando tú puedes sintonizar, escuchar la voz de Dios hablándote a través del estudio de su palabra. Y entonces, al entrar al secreto de Jehová, pasa algo. Dice el verso 22: si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. De modo que los que tienen derecho a hablar de la Biblia en el sentido moral de la palabra son aquellos que han entrado al secreto de Jehová. ¿Y cómo se entra al secreto de Jehová? Mediante la lectura concientizada. ¿Me doy a entender, hermanos? Bien, quisiéramos seguir hablando de esto, pero hay que avanzar en esta noche. Me gustaría analizar con ustedes algunos detalles en lo que concierne a la importancia del estudio de la profecía. Este librito, no sé cuánto lo tienen, Testimonio para los Ministros. Los que no tengan ese libro, yo les animo a que lo compren. Bueno, ya no llega, de tapa así, ya no llega, pero creo que puede aparecer Testimonio para los Ministros. Creo que puede aparecer. Compren estos libros. Voy a dar una breve mirada a las páginas 109 al 111. 109 al 111 del libro Testimonio para los Ministros. Importancia del estudio de la profecía. Notamos que nos dice allí: el Espíritu de Dios ha iluminado toda la página de la Biblia. ¿Pudimos captar esto? El Espíritu de Dios ha iluminado toda la página de la Biblia, la Santa Escritura. Pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión. No sé cuánto me están captando la idea. El Espíritu de Dios ha iluminado este libro, pero este libro causa muy poca impresión en muchas personas. Es decir, abren este libro y le dan sueño. Abren este libro y empiezan a bostezar. Le causa poca impresión. Ahora, nota lo que dice allí. Le causa poca impresión. ¿Por qué? Porque es imperfectamente comprendida. Es decir, cuando una persona lee la Biblia y la lee para salir del paso o la lee así, no causa impresión en su vida y por lo tanto es de poca monta en su aspecto emocional y espiritual. Ahora, para este tipo de personas que leen la Biblia rápido, corriendo y le causa poca impresión, dice aquí, cuando ven el zarandeo, por la introducción de falsas doctrinas, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar serán como la arena movediza. Yo no sé cuánto me están captando. Hace un ratito escribí esta tarde la pregunta allí: ¿cuál es la importancia
del estudio de la profecía. Decíamos hace un ratito que tenemos una bienaventuranza. Somos dichosos. ¿Por qué? Porque entramos al secreto de Dios. Y al entrar al secreto de Dios, podremos sintonizar su voz y hablar de su palabra a otros. Pero la sierva del Señor, en el libro Testimonio para los Ministros, dice que la Biblia ha sido iluminada por el Espíritu Santo. Y muchas personas le causa poca impresión porque no se interesan en un estudio consciente de la Biblia, y como resultado, cuando venga el zarandeo, ese tipo de gente se va a ir, arrastrada por falsas doctrinas, falsos rumores. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas, lectores superficiales de la Biblia, no están anclados en la palabra del Señor. Ahora, nota lo que nos dice aquí. Es necesario que haya un estudio mucho más profundo de la palabra de Dios. Es necesario que haya un estudio mucho más profundo de la palabra de Dios. Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro, la Biblia, Daniel y Apocalipsis, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. ¿Están viendo la importancia? Amén. ¿Están viendo la importancia? El que lee la Biblia con conciencia, el que lee la profecía con conciencia, sabe para dónde va. Amén. Y déjenme decirles, uno de los grandes problemas, hermanos, que estamos afrontando aquí en Norteamérica es la aparición de ministerios con doctrinas raras, con conceptos raros, personas, grupos disidentes que se están levantando allá afuera con ideas raras, torcidas. Eso es un gran desafío en Norteamérica y como no en muchas partes del mundo. Ahora, los que no estén anclados en la Biblia, en la palabra de Dios, los que no leen la profecía, los que no leen la Biblia con conciencia, cuando esos ministerios superfluos, no ministerios, esos grupos disidentes traten de penetrar en la iglesia, el que no está anclado, hermanos, cuando venga el zarandeo, esa persona se va a ir y serán los peores enemigos de la iglesia. Y eso es una profecía que está en la palabra del Señor. Así que es bueno estudiar la profecía porque nos dice para dónde va, qué hacer, cómo actuar, y cuando vengan esas falsas creencias, no nos va a pasar nada, porque estaremos anclados en la palabra del Señor. Ahora, hay un detallito para avanzar. Dice aquí, dice aquí, nunca los que investigan la palabra del Señor, voy a repetir la cita, los que investigan la palabra del Señor deben de mantener su mente clara. Yo tengo que leer la Biblia con conciencia porque voy a entrar al secreto de Dios. Dios va a hablar a mi vida. Yo sabré, basado en la palabra del Señor, qué vendrá en el futuro. O sea, las guerras que hay, los terremotos, sabré por qué. Porque estoy estudiando la Biblia y estaré claro para cuando venga el zarandeo. Ahora, hay un detalle que quiero resaltar y no voy a abundar mucho acá. Los que investigan la palabra, la Biblia, la profecía, deben de mantener su mente ¿cómo? Clara. Deben de mantener su mente clara. Ahora, cuando hablamos de mente clara, ¿a qué nos referimos? Noten lo que nos dice la página 111. Nunca se debe complacer el apetito. Nunca se debe complacer el apetito, pervirtiéndose al comer y al beber. Si lo hace, el cerebro estará confundido, será incapaz de soportar el esfuerzo que exige cavar más profundamente. Eso significa, hermanos, que nosotros como asiduos lectores tenemos que tener cuidado con lo que comemos. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado con lo que comemos o lo que tomamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro estilo de alimentación, no muchas veces no, nuestro estilo de alimentación puede
generar beneficio al cerebro o en su defecto puede entumarlo. Así que no sé, si yo quiero ser un asiduo lector de la Biblia, tengo que cuidar mi mente. Mi mente debe estar clara. ¿Y cómo mi mente está clara? Yo tengo que tener una buena dieta, comer mucha legumbre, mucha ensalada, tomate, pepino, comer cosas que le ayuden al cerebro, nueces, tomar mucha agua. Y ese asunto de soda y cosas dulces, ir eliminándola, porque eso no hace más que entorpecer nuestra memoria. Y cuando vamos a entrar a un estudio profundo, dice la sierva de Dios en Testimonio para los Ministros, página 111, el cerebro no podrá soportar una investigación profunda. ¿Por qué? Porque está como pervertido. Así que tengamos esto en mente. Bien, ya que sabemos que es importante leer la profecía, porque entramos al secreto de Dios, somos bienaventurados por eso, escuchamos su voz, podremos hablar de Él por experiencia, estaremos anclados cuando venga el zarandeo. Ya que sabemos todo eso, entonces vamos a empezar a trabajar con la profecía ya mencionada, es a saber, la profecía de los 2300 días. Bien, un puntito muy importante que quiero que tengamos pendiente en esta mañana, en esta tarde, y es el principio día por año. El principio día por año. En profecía tenemos que manejar este principio. Cuando la profecía habla de un día, ¿a qué se refiere? A un año. Cuando habla de un año, ¿a qué se refiere? Notemos que nos dice la Biblia en Ezequiel capítulo 4, verso 6. Ezequiel 4, 6. Cumplidos esto, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 ¿qué? Yes. 40 días, día por año. Día por año te lo he dado. Aquí hay un principio elemental que debe ser manejado por todo investigador, por todo el investigador de la Biblia, de la profecía. Y el principio elemental es que un día en profecía es igual a un año. Es igual a un año. Notamos que nos dice la Biblia en Números capítulo 14, verso 34. Un año por cada día. 40 años, un año por cada día. Última parte del texto. Un año por cada día. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así que en la profecía, un día es igual a un año. Es igual a un año. Bien, teniendo pendiente este principio, debemos de manejar esto, hermano. Aprendamos esos textos de memoria. Ejercitemos nuestro cerebro. El cerebro es como un músculo. Si tú quieres tener brazos fuertes con músculo, debes de levantar pesas. Si tú levantas pesas, estará plácido. Entonces, el músculo, el cerebro es un músculo. Si yo quiero que se ejercite, si yo quiero que se fortalezca, debo de ejercitar. ¿Y cómo se ejercita el cerebro? Aprendiendo cada día más. Cada vez que tú aprendes algo, se explotan neuronas. Y esas neuronas es como un fallo. Se explotó esa carpeta, ese archivo se explotó, pero al explotar se produce más neuronas. O sea, podemos aprender mucho, hermano. Así que aprendamos esos dos textos del principio del día por año. Ezequiel 4:6, número 14:34. Empecemos a trabajar con la profecía. En Daniel capítulo 8 se presenta una profecía que se desarrolla en el tiempo y en el espacio. En el tiempo y el espacio. Esa profecía es sobre el carnero y el macho cabrío. El carnero, macho cabrío. Aquí estamos hablando de los medo-persas de Grecia y los medo-persas. Medo-persas y Grecia. Pero dentro de la profecía de Daniel 8, el carnero y el macho cabrío, que se desarrolla en el espacio y en el tiempo, hay un elemento que causa mucha impresión, y es la participación de un poder denominado el cuerno pequeño.
que el cuerno pequeño atacó las entidades celestiales. Lean eso después en su casa, en Daniel capítulo 8. Una vez yo expliqué esto acá, hermanos, un tema. El cuerno pequeño atacó las entidades celestiales al grado de que echó la verdad por tierra. ¿Cuáles son las identidades celestiales? El santuario. Habló mal de Cristo, así que este poder apóstata atacó el santuario celestial y atacó a Cristo. ¿Cómo atacó al santuario celestial? No tirándole piedras ni armamentos, sino que el cuerno pequeño trató de instaurar en la tierra un sistema de intercesión para sustituir el de arriba. Todos sabemos que Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros, ¿verdad? Amén. Bien. Entonces el cuerno pequeño atacó eso diciendo: no, yo soy el intercesor de ustedes. Yo soy el intercesor de ustedes. Pero aparte de esto, en el capítulo 8, Daniel se sorprende porque ve que no tan solo el cuerno pequeño ataca la verdad del santuario y el aspecto intercesorio de Cristo, sino que persigue la iglesia de la época del Medioevo. En medio de esa confusión, Daniel se llena de un asombro inquisitivo tácito, o sea, se presiona y dice: oye, ¿cómo es que el cuerno pequeño ataca las entidades celestiales y persigue a la iglesia? ¿Qué está pasando allí? Nadie le pone una parada. ¿Qué está pasando allí? Y en medio de esa confusión, dice Daniel 8, 13 y 14, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Es decir, ¿hasta cuándo va a durar este asunto? Esta visión, viendo el cuerno pequeño atacando a la iglesia y atacando al santuario celestial. ¿Hasta cuándo? Y él dijo: bueno, tienen que pasar ¿cuántos años? 2300 2300 años, es decir, al finalizar los 2300 años, entonces la causa del cuerno pequeño se va a llevar a juicio. Bien. ¿Hasta cuánto durará la visión? Bueno, esa visión va a estar allí. Ahora, eso es, por ejemplo, ¿cuándo se va a juzgar tal sentencia? ¿Cuándo se va a confrontar? Bueno, ¿cuándo se va a juzgar tal acción? El expediente está engavetado. ¿Han escuchado eso? Que a veces hay un expediente y lo guardan. ¿Cuándo se va a atender ese expediente? Bueno, en 2 años, en 1 año. ¿Cuándo será la decisión final en tal tiempo? Entonces, ¿cuándo se va a confrontar al cuerno pequeño? Bueno, se va a confrontar cuando termine una profecía de 2300 días. Así que al finalizar los 2300 días, ese cuerno pequeño que atacó el santuario y atacó a la iglesia iba a ser juzgado. Y veremos cómo en un ratito. La profecía de los 2300 días está organizada en 2 secciones. La primera sección es de 70 semanas. Vamos a Daniel capítulo 9. Vayamos todos a Daniel capítulo 9. Amén. Cuando lo tengan, por favor, díganme. Voy a tratar de resumir lo más rápido que pueda. Bien. Amén. Los 2300 días están organizados, esta profecía está organizada en 2 secciones. La primera sección es de las 70 semanas. Nota lo que nos dice Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas. Es decir, de los 2300 días, 70 semanas están apartadas para tu pueblo. En otras palabras, aquí hay un pastel, esa esquina te toca a ti. De modo que la profecía de los 2300 días, ese periodo de tiempo, o de ese periodo de tiempo, iban a haber 70 años dedicados a el pueblo judío. Y luego entonces la otra sección de 1810 años, en esos 1810 años se iban a desarrollar algunos eventos que más adelante vamos a hablar de él.
profecía de las 70 semanas, que es parte de los 2300 días. En primer lugar, empieza con una conclusión. Versículo 24, ¿cómo dice? Alguien que lo lea para participar todos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la predicación y poner fin al pecado. Nota, el versículo 24 es un resumen, una conclusión. ¿Cómo comienza la profecía de los 2300 días? Con un resumen o una ¿qué? Conclusión. Ahora, si nosotros analizamos desde el versículo 25 al 27, vamos a descubrir que se detalla, se explica ese resumen que se da en el versículo 25. ¿Por qué les menciono esto? Les menciono esto por lo siguiente. En el mundo moderno, en el mundo de hoy, el mundo de la investigación, el mundo de la ciencia, actúa distinto. El mundo de la ciencia primeramente busca el detalle o los detalles y luego va a la conclusión, ¿sí o no? En el mundo científico, primeramente se buscan los detalles o las pruebas. Y después que se buscan los detalles y las pruebas, entonces se da una ¿qué? Una conclusión. Ok, busquemos pruebas. Entonces se reúnen todas las pruebas, se reúne la conclusión y luego entonces se dan, se reúnen los detalles, y luego se da la conclusión. Eso se hace cuando, hoy, en el mundo científico. Pero bíblicamente no es así. Bíblicamente no es así. Desde el punto de vista bíblico, primeramente se da la conclusión y después se dan los detalles. Primeramente se da la conclusión y luego se dan los detalles. ¿Por qué la conclusión? Viene el fin sobre Jerusalén. Ok, se dio la conclusión, la determinación. Ahora, después que se da la conclusión o lo que va a pasar, entonces vienen los detalles. Ese es el pensamiento bíblico. El pensamiento científico de hoy es: busca los detalles, la causa y luego los efectos. Anteriormente eran los efectos y bíblicamente son los efectos y después la causa. Pudimos manejar esto. Esto es una parte muy técnica, pero sería bueno que lo tengamos pendiente. Saber, bíblicamente hablando, el pensador bíblico era efecto-causa. El tiempo de hoy es causa y efecto. Bien. A la vez de que las 70 semanas, que es parte de los 2300 días, que empieza con una conclusión y luego con los detalles, hay algo que me gustaría señalar en este momento. El versículo 24 presenta un elemento temporal, y el foco especial de ese elemento. ¿Cuál es el elemento esencial? ¿Cuál es el foco especial en el versículo 24? La gente, el pueblo. 70 semanas para tu pueblo. Para tu pueblo. De modo que las 70 semanas, 490 años, son un tiempo dedicado al pueblo judío. Me gustaría señalar algunos detalles en esta hora. Algunos detalles, hermanos. Hay 6 eventos, y lo que voy a decir, me gustaría que después lo analicen en su casa. Las 70 semanas es para un elemento esencial, y ese elemento esencial, ese elemento es la gente. Las 70 semanas son dedicadas para la gente judía. Fueron dedicadas, un tiempo dedicado al pueblo judío. Ahora, en ese tiempo de 70 semanas de años, 70 por 7, 490 años, acontecieron 6 eventos en pares de 3. En las 70 semanas de años, que son 490 años. ¿Por qué? Porque 70 por 7 son 490.
Esta profecía vamos a explicarla con pizarra. 70 por 7, 490. En esos 490 años, según el versículo 24, acontecieron 6 eventos organizados en 3 pares. En 3 pares. El primer par va dirigido al pueblo judío. El primer par va dirigido al pueblo ¿qué? Judío. Es decir, algo debía de acontecer en el pueblo judío. ¿Y qué era lo que Dios esperaba del pueblo judío? Versículo 24. Miren el primer par, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ok. ¿Para qué? Primer par. Para terminar la ¿qué? Prevaricación. Prevaricación y qué más. Poner fin al pecado. Ahí está, es el primer par. Es el primer par. Terminar con la prevaricación. ¿Y qué más? Poner fin al pecado. Es el primer par. Y era algo que debía de acontecer en el pueblo judío. El pueblo judío tenía que terminar con la prevaricación. Cuando hablamos de prevaricación, ¿a qué nos referimos? A rebeldía contra Dios. Así que en los 70 años, el pueblo judío, que era el pueblo de Dios para aquel entonces, tenía que terminar con esa rebeldía que tenía para con Dios y quitar el pecado, o sea, pedir perdón. Segundo par, lo que Dios iba a hacer en favor del pueblo, lo que Dios se propuso hacer en favor del pueblo, es decir, la responsabilidad de Dios. Nota lo que nos dice, sigue diciendo el texto, poner fin al pecado y expiar el qué. La iniquidad. ¿Cuál era el deber del pueblo? Terminar con la prevaricación y el pecado. ¿Cuál era el deber de Dios? Poner fin al pecado. ¿Y qué más? Expiar el pecado y terminar con la qué. Prevaricación. Versículo 24, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Ahora, el último par señala el resultado que va a fluir como resultado de las combinaciones previas. Note el último par: sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Yo no sé cuánto me están siguiendo la idea. Amén. No sé cuánto me están. Hay 6 eventos que iban a acontecer en esas 70 semanas de años. Y esos 6 eventos están equiparados en 3 pares. El primer par es responsabilidad del pueblo judío. Tenían que terminar con la rebeldía contra Dios y el pecado. Es decir, tenían que ponerse a cuenta con Dios. Número 2, segundo par, Dios se propuso expiar la iniquidad, expiar la iniquidad y traer la justicia. Expiar la iniquidad y traer la justicia. Recuerden, aquí hay un punto esencial, aunque no quiero abundar mucho, y es el tema del santuario. En el antiguo Israel, en el santuario se hacían expiaciones constantemente. Es decir, yo pequé hoy, llevo el cordero. Mi pecado era expiado. Pero si pecaba mañana, tenía que llevar el cordero y así sucesivamente. Así sucesivamente. Cada vez que una persona pecaba, tenía que llevar el corderito. Dios se propuso expiar la iniquidad y traer el perdón para siempre. Amén. Un solo sacrificio. Ahora, el último par que debió acontecer al finalizar las 70 semanas era que se iba a sellar la visión y la profecía. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han pensado en la expresión sellar la visión y la profecía? Sellar la visión y la profecía. Eso debía de acontecer en las 70 semanas de año. ¿Cómo se sella la visión y la profecía? La palabra mejor usada aquí es profeta. Se iba a sellar la visión y el profeta. Le voy a decir algo rapidito, un minuto, hermano. El último mensaje que el pueblo de Israel recibió
por parte de un profeta fue con Esteban. ¿Cuál fue el último mensaje que recibió? El mensaje que da Esteban en Hechos capítulo 7 es bastante largo. ¿Se han preguntado ustedes por qué? Si ustedes analizan el mensaje de Esteban dado al pueblo, al Sanedrín, que era la cúpula dirigencial de Israel, si ustedes analizan el mensaje que Esteban le da a ese grupo de personas, ustedes se van a dar cuenta que fue un análisis de la historia del pueblo de Israel hasta la construcción de la casa de Jehová por Salomón. Y a partir de allí, entonces Esteban ataca al pueblo con el mensaje diciendo: ustedes han pecado. ¿Por qué es tan largo ese mensaje de Esteban? Por dos razones. Número uno, cuando Dios hizo el pacto con el pueblo, lo hizo precedido por un prólogo histórico donde le demostraba al pueblo cuán bueno era él con el pueblo. Es decir, yo voy a hacer un pacto contigo, Dios, voy a hacer un pacto contigo. Ahora, antes de Dios hacer ese pacto, le daba un prólogo o un resumen de la historia pasada, diciendo: miren, en el pasado yo te ayudé aquí, te saqué de aquí de Egipto, te hice un prólogo histórico. Ahora, ese prólogo histórico es con el fin de que el pueblo entienda que Dios lo ama y que por lo tanto el pueblo debe de adorar a Dios. Amén. Y cumplir con el pacto. Si nosotros analizamos la teología del Antiguo Testamento, vamos a descubrir que los profetas, cuando le predicaban al pueblo acerca del pacto, lo hacían también dando un análisis de la historia, le demostraba al pueblo cuán bueno era Dios. Lo mismo hizo Esteban, ¿sí o no? Le dio un análisis de toda la historia, diciendo a la Sanedrín cuán bueno ha sido Dios con ustedes. Un análisis de toda la historia. Y eso es lo que conocemos como el mensaje de demanda sobre el pacto. Una demanda sobre el pacto. Dios ha sido bueno con ustedes, pero ustedes no han sido buenos con él. Demanda sobre el pacto. En este sentido, Esteban fue como un abogado del pacto. Pero hay algo muy importante que sería bueno que tengamos pendiente. Cuando a Esteban lo están lapidando, o sea, lo están matando a pedradas, él vio el cielo abierto. Y cuando se ve el cielo abierto y a Dios sentado en el trono, entonces aquí se está hablando de una visión. De modo que Esteban fue un profeta. Amén. Porque vio una visión. Y lo mataron, lo hicieron callar. Entonces, cuando la Biblia dice sellar la visión y al profeta, implica el momento cuando mataron a Esteban. Ya no hubo más mensaje profético. Esto es clave lo que estoy diciendo. Amén. No hubo más mensaje profético al pueblo de Israel. Hubieron más profetas como Juan, pero esas profecías que dio Juan, que dio Pablo, que dio Pedro, eran para la iglesia cristiana. Los mensajes para el pueblo de Israel terminaron con Esteban. ¿Y a Esteban qué hicieron? Mataron. Lo mataron, lo hicieron callar, sellaron la visión, callaron la visión y callaron el profeta. ¿Podemos entender este dato? Interesante. Así que 6 eventos acontecieron en las primeras 70 semanas de años. ¿Cuáles fueron esos 6 eventos? Organizados en pares. El pueblo tenía que ponerse a cuenta con Dios. Siguiente evento. Dios se propuso en esas 70 semanas, primeras 70 semanas de años, expiar el pecado y traer la justicia permanente mediante la muerte de Cristo. Amén. Y en esas 70 semanas de años, el pueblo cayó la visión y al profeta matando a Esteban. ¿Pudimos ver ese dato, hermano? Interesante. Después sigan analizando en sus casas. Bien. ¿Cuándo empiezan las 70 semanas de año? ¿Cuándo empiezan las 70 semanas de año? 70 por 7, 490. Según lo que nos dice la Biblia, esas 70 semanas debían de terminar en un decreto. Ahora, si nosotros leemos el libro de Esdras, hubieron tres decretos para
reconstruir a Jerusalén. Nota lo que nos dice la Biblia en Esdras 6:14. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, por mandato de quién? De Ciro. Estoy leyendo la última parte. Por mandato de Edificaron Ciro. pues y terminaron por orden del Dios de Israel, por mandato de quién? De Ciro. Ciro, Darío y y Artajerjes. Artajerjes. Es decir, hubieron tres Rey de decretos Persia. para la reconstrucción de Jerusalén. Hubieron tres decretos. Uno dado por Ciro, otro dado por Darío y otro dado por Artajerjes. Ahora pregunto, ¿por qué la profecía debía de empezar con un decreto? Porque la Biblia lo dice así. ¿Por qué las 70 semanas de años o los 2300 días deben de empezar con un decreto? Porque la Biblia lo dice así. Nota lo que nos dice el versículo 25, Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la ¿qué? De la orden para restaurar y edificar al Mesías y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas. Paremos acá. La salida de la orden, o en otras palabras, el inicio de la profecía debía de acontecer bajo una orden. Y la orden era ¿de qué? Restaurar y edificar a Jerusalén. Restaurar y edificar a Jerusalén. Hubieron 3 decretos. ¿En cuáles de estos 3 decretos se cumplió el inicio de las 70 semanas de años? Ciro da un decreto en el 538, cuando el pueblo de Israel sale, cuando termina el cautiverio babilónico, 538, Ciro da un decreto de reconstruir a Jerusalén. Esdras capítulo 1. ¿Por qué la profecía no empieza en el decreto de Ciro, 538? Porque este decreto era solamente, se dio para restaurar la ciudad, mientras que la profecía decía restaurar la ciudad y el templo. Pero el decreto de Ciro era solamente restaurar ¿qué? La ciudad. 538, de manera que el decreto no estaba completo. El segundo decreto, Esdras capítulo 6, a partir del verso 3, lo da Darío I, Darío I, en el año 519. Es decir, el decreto que da Darío era una reanudación del que había dado Ciro. En otras palabras, Darío I llevó a cabo el decreto que había dado Ciro. Pero recuerden que el decreto que había dado Ciro no podía ser el inicio de la profecía porque se concentraba solamente en la reparación de los muros, mientras que la profecía señala que esta debe de empezar cuando se dé la orden de reparar los muros, el templo y el sistema administrativo del pueblo. Y eso solamente aconteció en el tercer decreto dado por Artajerjes, conocido también por muchos como Longímano, en otoño, estamos hablando por octubre del año 457, según lo que nos dice Esdras capítulo 7. Si nosotros leemos el versículo 8 de Esdras 7, vamos a descubrir que ese decreto se da en el 7º año de Artajerjes, que cae específicamente en el año 457. ¿Pudimos captar esto, hermano? Notemos que nos dice la Biblia. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén habrá ¿cuántas semanas? 7 semanas. Ya sabemos que la salida, es decir, el inicio de la profecía fue en el 457 con la orden de restaurar a Jerusalén, restaurar el templo, el sistema administrativo de la ciudad y el sistema civil, todo lo que tenía que ver en el pueblo. 457. Ahora, esa restauración, ojo con esto, no se iba a hacer durante 2 años o durante 3 años.
Dice el versículo 25 que esa restauración iba a durar ¿cuánto tiempo? 7 semanas. Se da la orden en el 457 y esa orden se iba a cumplir en 7 semanas. Ahora, cuando la Biblia habla de 7 semanas, ¿a qué se refiere? Para que tengamos una idea, Levítico capítulo 28, versos 8, capítulo 25, verso 8 dice, y contarás ¿cuántas semanas de año? 7 semanas de años. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser ¿cuántos años? 49 años. Si la reparación del templo, de la ciudad, el sistema civil, administrativo, iba a durar una semana, iba a durar, ¿cómo dice el texto? 7 semanas. Si iba a durar 7 semanas, recuerden al principio que mencionábamos al principio, un día por un año. Si la reconstrucción iba a durar 7 semanas de años, ¿cuántos años son 7 semanas de años? Nota lo que nos dice Levítico 25:8. De modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser de ¿cuántos años? 49 años. De manera que si restamos 457 menos las 7 semanas de años, que son 49, llegaremos a qué año? 408. De manera que, queridos hermanos y amigos, Artajerjes da la orden en el 457 y esa orden se cumple 49 años después, es a saber, en el 408 a.C. ¿Estamos claros aquí, hermanos? Muy bien. Ahora, algo menciona la profecía. Yo puse el texto una vez más en azul allí. Versículo 24. Dice la profecía que la reconstrucción del templo, los muros, iba a durar 7 semanas de años. Pero hay algo más. Dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe pasarán 7 semanas para reconstruir el templo y luego cuenta 62 semanas. De modo que necesitamos calcular 62 semanas de años a partir del año 408. 62 semanas de años es igual a ¿cuántos años? 434 años. De manera que los 434 años concluyen o terminan en el año 27. Y en el año 27, recuerden que iba a aparecer el Mesías. Amén. ¿Quién iba a aparecer en el año 27? El Mesías. Sencillo, hermanos, sencillo. En el 457 se da la orden. Dura 7 semanas de años, 49 años. Resten 49 menos 457 menos 49, llegamos al 408. Desde el 458, avancemos 434 años y vamos a llegar al año 27 con el bautismo de Cristo. Amén. Cristo aparece en el escenario de la profecía. Algunos detallitos rapiditos, hermanos, 10 minutitos más, quiero resaltar en esta noche. Después de las 62 semanas, dice el versículo 26 y 27, después de las 62 semanas, ¿cuándo concluyen las 62 semanas? En el año 27. ¿Cuándo concluyen las 62 semanas? En el 27. De ese en cuenta, 457 se da la orden. Se cumple en el 408. Hay algunos detalles que no voy a trabajar allí ahora. Se cumple en el 408. Desde el 408 súmale 434 años, llegamos al año 27, porque antes de Cristo iba en descenso, se iba restando, llegamos al 27. Ahora, a partir del 27 empieza otra semana, que es la última semana, la semana 70. Esa semana la Biblia llama otra semana, y nota lo que dice, después de las 62 semanas, es decir, cuando pasen las 7 semanas de año,
457 al 408, más las 62 semanas, 408 al 27. Cuando pase ese tiempo, se le quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. Al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana va a cesar el sacrificio y la ofrenda, después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 4 detallitos rápidos, hermanos. Después de las 62 semanas, es decir, estamos hablando de la mitad de la semana, el año 31, acontecieron algunos eventos. Número uno, se le quitó la vida al Mesías. Eso significa que en el año 31 Cristo fue crucificado. ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Quién crucificó a Cristo? El Sanedrín, los sacerdotes. Los sacerdotes. ¿Quién crucificó a Cristo? Los judíos. Los judíos no fueron. Los romanos. Los romanos, ¿saben por qué? Porque los judíos eran el poder eclesiástico. De modo que hubo una unión entre el poder eclesiástico y el gobierno civil. Que es lo que va a pasar al final del tiempo con la imagen de la bestia, unión del poder eclesiástico con el poder civil. Los judíos dan la orden y quien la ejecuta, ¿quién fue? Los romanos. El pueblo romano. Así que en el año 31, recuerden, en el año 27 Cristo es bautizado, empieza su ministerio. 3 años y medio después, a la mitad de la semana, le quitan la vida al Mesías. Y en el año 34 se sella la visión y la profecía, el profeta. O sea, se mató al último profeta y por ende el pueblo de la promesa pasó a ser un pueblo histórico. Ya dejó de ser el pueblo de Dios. Algunos detallitos, hermanos. Dice, se le quitará la vida al Mesías en el año 31, mas no por sí. Los romanos lo mataron por orden de los judíos. Este detalle, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y él. ¿Quién es ese pueblo que ha de venir? Fueron los romanos en el año 70. De modo que la profecía pronostica la destrucción del templo en el año 70. Del cual Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que el pueblo de un príncipe que ha de venir se refiere mayormente a los judíos, a los romanos que llegaron en el año 70, comandados por el general Tito, y destruyeron a Jerusalén y al templo. Sigue diciendo, y por otra semana confirmará el pacto con quienes. Dice aquí, y por otra semana, un pacto con muchos. Confirmará el pacto con quienes. Con muchos. Con muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los gentiles. ¿Quiénes son esos muchos? Los gentiles. Dios había hecho un pueblo con quienes. Perdón, un pacto con quienes. Con los judíos. Como en el año 34 los judíos pasaron de ser el pueblo de la promesa, ahora el pacto iba a ser con muchos. Dejó de ser el pueblo de la promesa. Así que este mucho representa a los gentiles. A los gentiles. Aquí está rapidito, hermanos. 457 se da la orden y 400 de restaurar Jerusalén. 408 se cumple, en el 27 Cristo es bautizado, en el año 31 Cristo es crucificado, y en el año 34, el pueblo pasa de ser el pueblo de la promesa y se sella la visión y se sella el profeta matando a Esteban. En el año 31 aconteció algo que casi no lo hemos estudiado, hermano. Rapidito nada más, un titular voy a dar. Nota lo que nos dice el versículo. Nota lo que nos dice el versículo 27. Versículo 27. Perdón, el versículo 24. Se iba a ungir
en el año 31 aconteció algo. Se iba a ungir ¿a quién? Al santo de los Santos. santos. ¿Qué se refiere a eso, hermano? ¿Quién era el santo de los santos? Jesucristo. No pudo ser Cristo. Ok. No pudo ser Cristo. El santo de los santos. Después a partir de la iglesia primitiva, hay dos corrientes. La primera corriente se refiere, dice que el santo de los santos es Cristo. Amén. En este marco de la profecía. Pero no puede ser Cristo porque el santo de los santos, y eso lo podemos estudiar después, no se refiere a una persona. No se refiere a una persona. El santo de los santos, si nosotros lo analizamos a la luz del Pentateuco, el santo de los santos se refiere al santuario. Al santuario. Al santuario. Se iba a ungir el santuario. Ahora, cuando ustedes analizan, por ejemplo, Éxodo 40, se unge el santuario cuando con aceite, cuando se iba a empezar un ministerio. Cuando se iba a empezar un ¿qué? Ministerio. Un ministerio, se ungía el santuario. De manera que cuando aquí se habla, se ungirá, a la mitad de la semana, se ungirá el santo de los santos. Se está refiriendo a la unción del santuario celestial que iba a acontecer en el momento del ministerio de Cristo. Repito, en el antiguo Israel, el santuario se ungía para dar inicio a un ministerio. El santuario celestial fue ungido simbólicamente cuando empezó el ministerio de Cristo en el año 31 como sumo sacerdote. ¿Me doy a entender? Así que el santo de los santos se refiere al lugar santísimo cuando Cristo entra como sumo sacerdote y recibe el libro de mano de Dios. Amén. ¿Estamos claros aquí? ¿Alguna preguntita, hermanos? Ya voy a terminar. ¿Alguna preguntita acá? Sé que se confunde uno un poco, pero recuerden, 457 se da la orden, 408 se cumple, en el 27 Cristo es bautizado, en el 31 es crucificado y se une el santo de los santos, Que es el santuario. Amén. En el 34 el pueblo de Israel pasa a ser ya un pueblo de la promesa y se hace un pacto con muchos. Amén. Es decir, el evangelio va a los gentiles. Vayamos al final. Recuerden que la profecía es de 2300 días y hasta aquí hemos trabajado con 490 días, con 490 años. ¿Qué pasa después del año 34? Pasan muchísimas cosas, los sellos, las trompetas, muchas cosas pasan. Pero quiero concentrarme al finalizar los 2300 días, que es en el año 1844, en otoño del año 1844. ¿Qué pasa en el 1844? Dice, hasta 2300 días, 457, 408, 27, 31, 34, 100, en el 34 Israel pasa a ser el pueblo de la promesa, pero del 31 al 100 es el primer sello, del 100 al 313 el segundo sello, 313, 538, el siguiente, hasta llegar al 1844. ¿Qué pasa en el 1844? Pasan tres cosas, hermano. 4, y con esto voy a terminar, sin temor a abundar mucho. Número 1, se purifica el santuario. ¿Qué es lo primero que pasa? Se purifica el Dice la santuario. Biblia, y hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario no terrenal, sino el celestial, ¿será qué? Purificado. Será purificado. Ahora yo pregunto en esta noche, ¿el santuario celestial de qué puede ser purificado? ¿De qué puede ser purificado? ¿De qué puede ser? No hay suciedad en el cielo. Entonces, ¿de qué va a ser purificado el santuario celestial? Para que tengamos una idea de esto, sería bueno,
trabajar por un momentito en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. En la antigüedad, el santuario terrenal se contaminaba por dos cosas. Número uno, por los ídolos. Cuando se adoraba ídolo, entonces el santuario se contaminaba. Levítico capítulo 20, versos 1 al 3. Segundo, el santuario terrenal se contaminaba cuando el sacerdocio no era apto. Repetimos, el santuario terrenal quedaba contaminado cuando se practicaban adoraciones idólatras o cuando el sacerdote estaba en pecado, según Levítico 21, al 6 al 8. Otro elemento introducido en el santuario era el siguiente. Cuando el sacerdote mataba a la víctima, ¿qué hacía con la sangre? ¿Qué hacía con la sangre? La salpicaba. Ahora yo le pregunto, cuando se rocea sangre en un lugar, ¿cómo ustedes creen que está ese lugar? Sucio. Hay hedor. ¿Hay qué? Olor. Hay hedor. A veces cuando pasan accidentes que hay sangre, tienen los bomberos y lavan todo eso. Porque la sangre contamina. Así que todos los días se asperjaba sangre dentro del Santuario. Ahora esa sangre era el registro de que alguien se había arrepentido. El pecado había entrado al santuario y esa persona ya estaba limpia. Pero el pecado estaba en el santuario. Que después ese pecado era transferido a sacerdote. En Levítico 4 encontramos algunas indicaciones referentes a la ofrenda por el pecado, también en Levítico 5 y 6, acerca de la ofrenda por la culpa. Así que ya hemos visto que el santuario terrenal se contaminaba con la idolatría, cuando el que administraba el santuario estaba en pecado, y se ensuciaba el santuario cuando se asperjaba la sangre. Ahora bien, el santuario era purificado cuando había expiación. Es decir, si se contaminaba el santuario por idolatría, tenía que haber una expiación. Y evidentemente entraba la sangre. Nota lo que dice Levítico 16:16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera va también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Es decir, se purificaba el santuario de esas impurezas con expiaciones. Cuando el sacerdote estaba en pecado, él tenía que hacer sacrificio por sí mismo. Yo les invito a que después en su casa lean la carta del apóstol Pablo a los hebreos. El sacerdote sacrificaba un animalito por él mismo. Tenía que él interceder por sí mismo, por su casa, y también cuando el pueblo estaba en idolatría, interceder por el pueblo. Así que el santuario era purificado de impurezas y de rebeliones. ¿Cómo? Expiación, y el santuario se lavaba literalmente con agua. Se quitaba esa sangre en el día del Yom Kippur, que se efectuaba específicamente el 10 de Tishrei, que representa hoy el 20 de octubre. Muy bien. Para seguir avanzando, hermanos, si el santuario terrenal se purificaba con expiación y con agua, entonces, ¿cómo puede ser limpiado el santuario celestial? En primer lugar, el cuerno pequeño, como le mencionaba hace un ratito, había hablado mal del santuario celestial. ¿Cómo iba a ser purificado el santuario celestial? Aclarándosele al mundo, porque acuérdense que había una tensión entre dos santuarios, el celestial y el del cuerno pequeño. Entonces, ¿cómo iba a ser purificado el santuario celestial? Aclarándosele al mundo que lo que estaba diciendo el cuerno pequeño era mentira. ¿Qué decía el cuerno pequeño? Yo te puedo absolver del pecado. Yo te puedo perdonar. Ego te absolvo a pecar. Yo te absuelvo del pecado. Toma el cuerpo mío. Este es mi cuerpo. Cómete la consustanciación del pan, o sea, esta hostia,
Y yo digo, como que esto está comiendo mi cuerpo. Entonces, tenía que demostrarse en el mundo que el santuario, digámoslo así, del cuarto pequeño, era una falsedad, y en ese sentido, el celestial iba a quedar como purificado. Ahora, ¿quién iba en ese sentido a purificar el santuario celestial? Aquí les da un texto. Dice el texto, Daniel 12:13. ¿Y tú irás hasta cuándo? Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin. Y reposarás. Y luego de qué? Te levantarás para qué? Para recibir tu Para heredad recibir tu heredad al final de los días. Tú te levantarás para recibir la heredad en los últimos días. Es decir, en los últimos días, este texto tiene dos aplicaciones, les voy a dar uno. En los últimos días se iba a levantar alguien, una heredad. ¿Y quién era el que se iba a levantar? ¿Quién era el que se iba a levantar? Quien se iba a levantar era la porción profética de Daniel que estaba cerrada. Se iba el libro hasta el tiempo del fin. De modo que en el tiempo del fin, la porción profética de Daniel se iba a abrir y entonces iba a recibir su heredad, en el sentido de que iba a recibir su valor. Un pueblo tenía que explicar la profecía concerniente a Cristo en el santuario. Y ese pueblo que iba a predicar la profecía de Cristo en su santuario fue el pueblo adventista del séptimo día. Amén. De manera, queridos hermanos y amigos, que en la primera faceta, como se purifica el santuario, es demostrando en el mundo que el cuerpo pequeño y todo lo que decía era una falsedad, que lo que Cristo está haciendo en el cielo es lo real. Y Amén. eso lo hizo la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el año 1844, cuando surge para dar la heredad a este mensaje que estaba perdido, por así decirlo, no se estaba estudiando. Así que en ese sentido se purifica el santuario, y en el otro sentido, como se purifica el santuario, es de la siguiente manera. Yo les mencionaba que un israelita pecaba, sacrificaba el cordero, y ¿dónde echaba la sangre? Al altar. Las pecadas adentro del santuario. De modo que cuando alguien peca, ese pecado está registrado en ¿dónde? En el cielo. Ahora, cuando pide perdón esa persona, los registros que hace de esa persona Son borrados. se limpian, pero siguen archivados esos pecados, siguen archivados en un registro. Y ya para los 1000 años, esos pecados que yo pedí perdón, mi registro está limpio, ¿verdad? Mi registro está limpio. Pero esos pecados quedan en el libro de la memoria, quedan guardados. Ahora, esos pecados no son perdonados, yo fui perdonado. Quien va a pagar por esos pecados, ¿quién será? Entonces, en los 1000 años, si ustedes se ven una cita en el libro Primeros Escritos, página 290 en adelante, allí habla que Satanás, dentro de las cosas por las cuales sufrirá más en el milenio, es por los pecados que me fueron perdonados a mí. Entonces le van a caer encima a Satanás. Acuérdense lo que hacía Aarón con el macho cabrío. Entonces tenemos una idea, hermanos, de cómo se purifica el santuario. Amén. Bien, termino aquí. Estoy hablando rápido. Termino aquí. ¿Cuánto han leído la profecía de Apocalipsis 10? Que va un ángel del cielo con un libro en la mano. Toda la hemos leído. Ese ángel pone un pie en la tierra y el otro en todo. En el mar. Y tiene en su mano el qué? Un libro. ¿El libro qué? Abierto. ¿Cuál es el libro abierto que está en la mano del ángel? El libro que fue sellado en Daniel 2. Ahora, un punto muy importante, que son las porciones proféticas del libro de Daniel. Un punto muy importante, ese ángel con el libro abierto dice lo siguiente: el tiempo no será más. ¿Han leído esa cita? ¿Han leído esa cita en Apocalipsis 10? Y el ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no será ¿qué? El tiempo
no será más. Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. ¿Por qué en Apocalipsis 10 se dice que el tiempo no será más? Esa expresión se cumplió en el 1844. Es decir, cuando dice el tiempo no será más, indica que después del 1844 ya no hay profecía de tiempo. Hermano, yo me pasé mucho, voy a terminar. Bien. Está bueno, pastor. Dos cositas rapidito. Dos cositas rápido. Ya terminé, me pasé. Así que, si quiere pedreña, allá afuera. Dos cositas rápido y con esto termino. Vamos a prestar empeño al estudio de la palabra del Señor. ¿Okay? Amén. Prestemos empeño en esto. El mundo se está acabando, hermano. Y número dos, démosle gracias al Señor porque Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Amén. Ya no hay profecía de tiempo. Después del 1844 ya no hay profecía de tiempo. Dice la Biblia, el tiempo no es ¿qué? Ya no es más. Palabra, ya no hay tiempo. Cuando alguien venga diciendo que en tal fecha viene, eso es mentira. Ya no hay profecía de qué? De tiempo. Ya no hay profecía de tiempo. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo ahora? Tres cosas. Número uno, aferrado a Dios leyendo sus palabras. Amén. El secreto de Jehová. Número dos, explicándole al mundo Explicándole que al Cristo mundo. está intercediendo por nosotros. Amén. Y número tres, estando preparados como si Cristo viniera hoy. ¿Ya? Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Que el Señor pueda bendecirnos, hermanos, pueda acompañarnos y protegernos en esta noche. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar. Vamos a terminar cantando. ¿Qué himno tenemos, Mauricio? 208, hermano. Intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Quiero rogarte que tome el control de nuestra vida, oh Dios. Tenemos todo nuestro corazón, nuestra vida en tus manos. Perdónanos en lo que te hemos ofendido y ayúdanos a mantenernos firmes, entrando en tu secreto, estudiando tu palabra y estando firmes hasta tu segunda venida. Señor, llénanos de tu paz y ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos conmigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Amén. Dios me les bendiga, hermanos, les acompañe. Mañana les Amén. esperamos a las 8 de la mañana en la hora poderosa de la oración y a las 9:15 escuela sabática, a las 11 el culto divino. Mañana estarán dirigiendo los aventureros. Que Dios me les bendiga y les acompañe. Amén.